Son muchas las ocasiones en las que en este programa nos referimos a artículos escritos por Joaquín Estefanía. Hoy hemos querido invitarlo a estar con nosotros en el plató para que nos ayude a entender algunas de las nuevas realidades económicas con las que nos estamos encontrando y cómo afectarán a los ciudadanos. Buenas noches, Joaquín Estefanía. Buenas noches, bienvenido Ana. al Muchas Intermedio. gracias. Efectivamente, queridos amigos, Joaquín Estefanía, o como lo llamamos aquí, el economista que leemos para saber qué tenemos que opinar. Bueno, muchas gracias por haber venido a nuestro programa, porque sabemos que no te prodigas mucho en los programas de televisión, y esto me lleva a dudar si has venido aquí voluntariamente a cobrar los derechos de autor por la cantidad de veces que te citamos aquí. No en esta ocasión, por lo menos, ¿no? Bueno, pues ya vamos con la primera pregunta. ¿Eres optimista respecto a Grecia? Y en cualquier caso, ¿qué significa ser optimista en este caso? Bueno, soy optimista en el sentido de que creo que los griegos han elegido un gobierno que va a cumplir algunas de las cosas que ha prometido. La primera y la más importante de ella, poner en marcha un programa de emergencia interior que no depende de nadie más que de los propios griegos y de la propia política griega, ¿no? Ya tendría muchas más dudas a la hora de analizar qué es lo que va a suceder con la reestructuración de la deuda, aunque también creo que al final van a llegar a algún acuerdo, puesto que todo el mundo sabe, aunque no lo diga, que es impracticable pagar esos niveles de deuda que tienen los griegos, ¿no? Joaquín, te hemos leído y oído decir en varias ocasiones, refiriéndote a la Troika, que las decisiones económicas europeas estaban siendo dictadas por organismos cuyos dirigentes no habían sido votados. ¿Te parece una buena noticia su posible disolución? Me parece una buena noticia porque la Troika se ha convertido en un mecanismo, un organismo totalmente antipático para los ciudadanos. La Troika no existe, no está en ningún tratado europeo, es una cosa que se inventó para salir del paso. Y, insisto, ha creado tantos inconvenientes, los hombres de negro que llegan a los países para supervisar los recortes que se están haciendo, que me parece muy bien que desaparezca. Tal vez habría que inventarse otra cosa en donde estuviese la Comisión Europea, cuyo presidente ha sido votado en segunda instancia ahora ya por fin por los ciudadanos, el propio Parlamento Europeo, que está votado por los ciudadanos, es decir, algún otro mecanismo que sustituyese a este que ha generado tanta antipatía entre nosotros, ¿no? Además es 3 contra 1. También, claro. Hace un par de semanas escribías en El País sobre Estados Unidos en una columna titulada precisamente Estados Unidos, desigualdad con pleno empleo. ¿Es este tipo de contradicciones a las que estamos abocados tras la gran recesión? Sí, esto es una paradoja, porque en Europa el principal instrumento de la pobreza, de la desigualdad, es el enorme desempleo que existe en algunos países, en general en toda la Unión Europea, pero más en la Europa del Sur. En cambio, en Estados Unidos ha conseguido una cifra de paro en estos momentos del 5,6% de la población activa, que es lo que los economistas denominamos casi pleno empleo. Sin embargo, hay que mirar las tripas de ese porcentaje, porque hay mucha gente que ya no se apunta porque está desanimada, porque hay mucha gente que es precaria, porque hay muchos trabajadores pobres en Estados Unidos. Así que sí, ya no podemos hablar solamente de parados y empleados. Dentro de los desempleados y dentro de la gente que está trabajando hay tantas categorías que hay que desmenuzar mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya hemos visto que pleno empleo y la desigualdad crece. ¿Hay alguna otra paradoja que nos espere aquí a la vuelta de la esquina cuando acabe esto que llaman crisis? Bueno, la gran paradoja será si cuando acaba todo esto, la gran recesión seguro que ha terminado, la crisis no, la crisis la tenemos delante de nosotros. Será que esta recuperación sea de nuevo dual, es decir, solamente llegue a una parte de la población y el resto de la población no pueda pasar página, como dijo hace pocos días el presidente Obama. Eso sería una desgracia mayor todavía para países como el nuestro, porque son países que si no mejoran en estas circunstancias, no mejoran la pobreza y la desigualdad, serán países tremendamente descohesionados para el futuro, ¿no? Bueno, y frente a una Europa que está convencida de la bondad de las políticas de austeridad, estaba también Estados Unidos, que ha hecho una política mucho más expansiva y parece que con mejor resultado. Estados Unidos ha salido antes de la crisis. Insisto en que el presidente Obama dijo el otro día, vamos a pasar página, y ahora que hemos pasado página vamos a dedicarnos a resolver la vida de aquellos que no pueden pasar página. Pero efectivamente, Estados Unidos aplicó una política de estímulos monetarios, de estímulos fiscales, de ayudas a las empresas, etcétera, etcétera, que los ciudadanos europeos no hemos conocido o estamos empezando a conocer apenas ahora. Por eso vamos tan retrasados respecto a ellos. Bueno, y sin embargo, los ricos son cada vez más ricos y los pobres
pobres cada vez más pobres. ¿Qué pasa? Que los pobres son gafes, esa es la razón. Sí, la diferencia en estas circunstancias y otras que se han dado en la historia es que normalmente la desigualdad crece porque los ricos ganan mucho más que los pobres, pero los pobres se detienen en su pobreza, no bajan de nivel. Y sin embargo, en esta gran recesión, en esta crisis, se están produciendo las dos tendencias. Los ricos cada vez ganan más y los ricos cada vez tienen más, porque no solamente es cuestión de ganar, también es cuestión de tener, y los pobres están perdiendo mucha capacidad adquisitiva. En esa columna a la que nos referíamos señalabas también el interés de Barack Obama por recordar la importancia de poner en la agenda política esa desigualdad. Y en tu columna de hoy afirmas que aquí ocurre justamente lo contrario, que hay una voluntad, o parece que hay una voluntad del gobierno por ocultarla. Es muy interesante si nos damos cuenta que los economistas que están de moda ahora, Piketty, Varoufakis, son economistas heterodoxos, no pertenecen a la ortodoxia de la academia y son economistas que se han dedicado a estudiar los temas de desigualdad. Aquí oímos los discursos de nuestro presidente de gobierno, de los distintos miembros de ese ejecutivo, y ninguno habla de desigualdad, ninguno habla de la situación de los servicios sociales en nuestro país, ninguno habla de esos trabajadores pobres que tienen empleo pero no pueden llegar ni mucho menos al final ni mes. Ninguno habla de esa gigantesca cantidad de gente que forma parte ahora de esta nueva clase social, que es el precariado, todos aquellos que no tienen ninguna seguridad. Es decir, trabajan por horas, trabajan por semanas, pero no tienen ninguna seguridad y en casi ningún caso tienen tampoco mecanismos para luego asegurarse la pensión y asegurarse los sistemas de protección que tenemos, pocos o muchos, ¿no? Y algo que nos preguntamos todos es si realmente era inevitable añadir al empobrecimiento individual de los ciudadanos, a la bajada de los salarios, al desempleo, el empobrecimiento colectivo que supone el desmantelamiento de los servicios públicos, educación, sanidad, ¿Cómo va a serlo en España, que es un país que todavía está muy por debajo en esos servicios públicos en relación con todos los países de nuestro entorno? Nosotros gastamos en educación, en sanidad, en dependencia, en todas estas cosas, probablemente 4, 5, 6, 7 puntos de gasto social menos que los países que están a nuestro alrededor, ¿no? No es justo, es decir, que la distribución siempre se haga entre nosotros, siempre se haga en esos términos, ¿no? A mí me parece tremendamente injusto, pero además es que creo que tampoco ha sido eficaz hacerlo. Fijaros que después de todas estas medidas de austeridad que llevamos aplicando en estos últimos 7 años, los niveles de deuda pública en España han crecido hasta casi el 100% de la riqueza del Producto Interior Bruto, cuando antes de empezar la crisis estaban en el 35%. Entonces, ¿para qué han servido todos estos sacrificios? ¿Qué eficacia ha tenido la política? Esa es la pregunta del millón. ¿Eran realmente medidas económicas para luchar contra la crisis o escondían también un criterio ideológico detrás? No lo sé, yo no puedo responder a esa pregunta, aunque yo pienso que había mucha gente que estaba practicando ideología, además de todo este tipo de cosas. Yo creo que eran necesarias medidas de austeridad para salir de la crisis, pero de una austeridad compartida, de una austeridad mucho menos asimétrica que esta que se ha producido y que da lugar a eso que estábamos mencionando hace un momento, que estamos saliendo de la gran recesión, pero que es imposible salir de la crisis por el número de parados y por el número de desprotegidos que tenemos. Bueno, hoy el diario ABC, que habitualmente parece hablar de la crisis bajo los efectos de sustancias estupefacientes, bajaba a tierra y publicaba, aunque sin dedicar mucho espacio, que 4 millones de españoles tienen dificultades para encender la calefacción. ¿Hay algún parámetro económico que mida hasta cuándo y hasta dónde pueden llegar los ciudadanos? No lo hay y además es imposible preverlo, ¿no? Lo que sucedió, por ejemplo, en Grecia, que ha sido el país donde se ha aplicado un austericidio más fuerte, la experiencia nos indica que después de unos primeros momentos de unas manifestaciones fortísimas, la gente se cansó, porque esta es una crisis muy larga y muy profunda, pero sobre todo muy larga. Entonces no hay ningún parámetro, ¿no? Aunque es un buen parámetro que hayamos incorporado a nuestras reflexiones el concepto de pobreza energética, que era un concepto que no existía entre nosotros hasta hace escasos
pasó tiempo, ¿no? A lo mejor es que simplemente no existía, no el concepto, sino la pobreza energética. No, creo que sí, que la pobreza energética existía, no en los términos que estamos viendo ahora. Ahora mucha gente de clase media, muchos periodistas con los que yo he hablado, griegos y tal, pues encienden la calefacción 2 o 3 horas al día porque no son capaces de pagar calefacción para todo el tiempo. O sea que efectivamente es muy interesante haber incorporado este elemento, ¿no? Bien, si algo hemos aprendido de esta crisis es que siempre, frente a los problemas económicos, existe una solución mala y otra peor. Vosotros los economistas, siguiendo este principio, cuando vais a una discoteca, ¿le entráis directamente a la amiga simpática? Sí, sí. 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 Bien, siempre trabajan con el suceso seguro. Muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a vosotros, ¿no?